Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí seguimos en el timón de la economía en vivo, ¿eh? Apenas No tengo reloj. estamos prácticamente Casi a las 11 11:30 ha llegado Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía designado en la provincia de Buenos Aires. Ha estado varias veces aquí en el programa, ¿no es cierto? Cuando estaba en el llano. Querido, bienvenido, ¿eh? Felicitaciones y mucho éxito, sin duda. Bueno, muchas gracias por Bueno, invitarme. hoy ya, digamos, se empezó a poner un poquito más densa la cosa entre los que llegan a la provincia de Buenos Aires y los que se van en materia económica. Hubo declaraciones fuertes de María Eugenia Vidal, pero en realidad era más o menos lo que todos sabíamos, que para pagar los aguinaldos siempre hay que pedirle guita al presidente, digamos. Eso ha pasado a todos los gobernadores de la provincia, le ha pasado, ¿o no? Digamos. Sí, yo diría que estamos acostumbrados a eso, pero no es lo normal, no es lo saludable. No es razonable que una provincia que tiene 16 millones de habitantes, casi el 40% del país, tenga que vivir contando las monedas todos los meses para pagar sueldos, o a fin de año y a mediados de año para pagar los aguinaldos, o pidiendo una asistencia extraordinaria a la nación. Eso revela al menos dos cosas: que la viabilidad económica de la provincia de Buenos Aires está condicionada por reglas arbitrarias de distribución de los recursos nacionales, y segundo, por una administración que ha tenido una mirada, diría, sin ser irrespetuoso, miope, digamos, de muy corto plazo, y no ha podido programar plurianualmente su programa de desarrollo, su presupuesto, su programa financiero, con lo cual se ha limitado a pagar sueldos todos los meses. Y bueno, ha tenido que resignar, por ejemplo, la posibilidad de hacer obra pública, y eso obviamente afecta al bienestar, afecta la producción, y cada vez que llueve se inunda la provincia, por poner un ejemplo. O cada vez que agarramos una ruta nos acordamos o termina el auto en el taller de alineación y balanceo. Ahora, Hernán, ¿cómo se resuelve eso? Porque la verdad es que la provincia tiene esa situación en la que no puede casi ni pagar los sueldos. Ahora tiene también impuestos, hasta una presión impositiva sobre los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires altísima. Hay una pinza ahí que, ¿cómo se desata? Está bien lo que mencionás, Cecilia, porque la paradoja es que la provincia, como también sucede a nivel nacional, casi todo a nivel nacional, ¿no? Es difícil que la provincia, como dije antes, produce la tercera parte de lo que produce la Argentina, pueda resultar ajena al promedio nacional, porque obviamente está muy condicionada por lo que pasa a nivel nacional. Pero tanto la provincia como la nación tienen récord de presión tributaria y déficit fiscal muy abultado. Con esto que estábamos diciendo, tenemos una presión muy gravosa sobre la actividad productiva privada, y aún así no podemos solventar, financiar el gasto público. No es normal eso, digamos, no se puede sostener eso todo el tiempo. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, está sometida a reglas arbitrarias de distribución. Como dije, la provincia produce más de la tercera parte de la producción de Argentina, y recibe de coparticipación 18%. Produce 35, recibe 18. Es la mitad casi. Uno no va a pretender que reciba 35 porque hay economías de escala, es una provincia grande, con muchos recursos propios, pero tampoco la mitad. Y esto se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos 12 años. El decreto que firmó Cristina devolviéndole la plata a la provincia no le sirve. No recompone. Sí, ¿no? 3.000 millones. Sí, pero bueno, lo que muestra el decreto es la necesidad de repensar con madurez y con todos los niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, cómo queremos organizarnos, cómo queremos recaudar y cómo queremos asignar los recursos. Sí, y si las provincias recuperan plata, que también recuperen obligaciones, porque en alguna medida, en algún momento dado, se le quitó la plata a las provincias, pero los maestros los pagaba la nación. Eso es lo peligroso de este decreto, porque lo que hace es poner en igualdad de condiciones a todas las provincias para recuperar ese 15%, que algunas no lo necesitaban porque no habían caído en ese acuerdo que se había hecho con el tema del traspaso de las cajas, y sin embargo no pone ninguna condición para la responsabilidad fiscal, ¿no? Porque ya sabemos cómo es. Queremos meter un poquito en el debate que había al principio. Bueno, obviamente la inflación se está acelerando en el fin de año. Apareció Scioli echándole la culpa a Macri, digamos, pero obviamente Macri dice que es culpa de Cristina. ¿De quién es culpa que se haya acelerado la inflación en este momento, digamos? La inflación es un proceso que ya llevamos 7, 8 años de 2 dígitos muy altos, rondando el 30%. Claramente hay una inercia inflacionaria asociada a un proceso
de desborde de gasto solventado con emisión. Digamos, el gobierno se ha tentado con la maquinita de la felicidad, pensando que eso... A ver, yo escuché a este gobierno actual, el que está terminando, no solo las actuales autoridades, sino las anteriores, también diciendo que la emisión no generaba inflación. Bueno, con ese criterio, la verdad, no cobremos más impuestos, emitamos todo y financiamos todo el gasto público así, total no tiene ningún efecto nocivo. Así que suena un poco risueño. Te hago la pregunta. Suena un poco risueño, termino, Willy, que un gobierno que ha tenido casi 10 años de inflación al 30%, esté culpando al próximo que todavía no asumió de la inflación actual. O sea, es un poco Ahora esa absurdo, maquinita ¿no? de la felicidad tampoco va a poder parar con un gobierno de Macri tan rápidamente, que era un poco lo que discutíamos en el bloque anterior. Desde ya, Cecilia. La emisión no va a poder parar rápidamente. Desde ya, eso, digamos, un auto que viene lanzado a toda velocidad no se puede frenar agarrándolo de la antena, ¿no? Entonces hay que digamos, ir poniendo el pie en el freno suavemente, gradualmente. No hay previsto programas de shock. Y eso incluye porque la pregunta es, en esas condiciones, con esas restricciones incluso políticas, ¿se puede abrir el cepo? Bueno, no me quisiera yo involucrar en una discusión donde hay un equipo a nivel nacional preparando las medidas adecuadas, digamos, Alfonso Pratgay, Federico Sturzenegger, Rogelio Frigerio, bueno, todo el gabinete económico que está preparando cuáles van a ser las medidas, y no quiero involucrarme en un debate público que excede mis responsabilidades futuras. Sí hay un programa, hemos participado con colegas muy prestigiosos en el diseño de ese programa. Lo que sí puede ser un programa consistente para poder normalizar una situación anormal, una situación atípica, en un país que tiene... Hay dos países en el mundo que tienen cepo cambiario, uno de Argentina y otro de Venezuela. Entonces, tenemos que ir hacia un país normal, ¿no? Sí. ¿De shock en shock o gradualmente vamos? No hay espacio para digamos, no hay una política de shock por delante, porque lo que vos decías recién, Cecilia, las cosas hay que, digamos, no se pueden dar saltos al vacío es como cuando vamos a Mar del Plata. Tan rápido como sea posible, tan lento como sea necesario. Porque y esta idea que veníamos discutiendo un poquito también en el final del bloque anterior, muchos creen que finalmente el año que viene va a ser un año recesivo, digamos, o por lo menos el primer trimestre va a ser, o el primer semestre va a ser muy cuesta arriba. ¿Hay forma de moderar eso o es inexorable? No, yo creo que el desafío de los primeros 3 meses es ordenar, digo 3 meses porque fue el periodo que vos pusiste, es reordenar la macro, y ese desafío, que es una tarea quirúrgica, que es una tarea que requiere mucha pericia, mucha precisión, me parece que va a poder posibilitar la plataforma de despegue en los siguientes 45 meses de gobierno para poder crecer de manera sostenida y estable. Digo, es más importante, es mejor, más importante, más sostenible, más saludable para una economía crecer 4 años seguidos al 4% anual que crecer un año al 8% y el otro caer 3%. Justamente, mirá las ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué silencio logró? Sí, bueno. Hice una encuesta hoy en Twitter. Es que él sabe más de todos los que están acá, ¿no? Obviamente. No me genere conflicto. Hice una encuesta hoy en Twitter, Willy, preguntándole a la gente qué crees que va a pasar con la economía en 2016. ¿Cuál es el Twitter Recesión, tuyo? ¿Cuál es el Twitter? @Martín Tetaz. Muy bien. Recesión, ni crece ni cae, crece menos del 3% o crece más del 3%, ¿no? 24% cree que va a haber recesión. 25 cree que ni recesión o sea, se queda en cero, no mueve ni para arriba ni para abajo. Pero 33%, que es la moda de la distribución, digamos, el grupo más grande de gente, cree que vamos a crecer pero menos de 3%, ¿no? Y solamente 18% cree que vamos a crecer más de 3%. O sea que el grupo mayoritario de la gente está entre no crecemos nada o crecemos pero crecemos poco, entre 0 y 3%. ¿Cuánto influye en las expectativas y en todo lo que estamos hablando? Que siempre finalmente es lo mismo, es decir, bueno, yo creo que la gente va a vender los dólares si cree que el precio de hoy no va a seguir subiendo en el futuro. Esto Bueno, no y ahí es, te digo, es perdóname, el ABC. Pero digamos, Tomás. ¿cuánto importa el tema salarial y la discusión salarial que acá se mencionó? Es que, digamos, no podemos separar la discusión salarial de
de lo que se estaba planteando. O sea, si yo confío en el equipo económico, pues la discusión salarial tiene que ver con pensar los próximos 12 meses de la Argentina. Sí, pero digamos, los gremios no van a aceptar discutir por inflación futura. Es decir, obviamente el gobierno va a decir, Bueno, hay que discutir la sí, paritaria con la inflación fíjate, futura. Los si gremios van a decir, discutiésemos- muchachos. Bueno, está bien, pero ya sabemos. contra la inflación pasada compro. Porque, digamos, sin duda lo que viene va a ser, al menos en una primera etapa, durante los primeros meses, una aceleración inflacionaria. Entonces, negociar paritarias en ese momento va a ser complicado. Sí. Pues tenemos mucha evidencia histórica de que los procesos se retroalimentan. No creo que vaya a ser el caso, pero digo, es un O desafío sea, si vos fueras Hernán, y hoy puedo cerrar. a 30% con docentes de la provincia de Buenos Bueno, Aires, ¿cerrarías? Ni hablar. Con No, los- yo Ahora, Pero no es tan fácil. yo creo que Muchachos piden 40. Hernán también Dicen, piden cierra. 40. Pero pensemos que también hay una inercia, o sea, la emisión de hace 6, 12 meses es la Sí. que está Operando aumentando ahora. Exacto. los precios de hoy. Sí, señor. Entonces, ya venimos con un despilfarro de los últimos meses. O sea, acordémonos que Fábrega emitió bastante menos. Cuando llegó Banoli empezó a emitir mucho más y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, por más de que el nuevo gobierno empiece a hacer las cosas más prolijas gradualmente, como dice Hernán, eso lleva un tiempo La hasta inercia inflacionaria. hasta que se acomoda. Entonces, por supuesto que toda esa información tiene que estar en la discusión con los gremios. No se puede hablar ni todo hacia atrás, ni todo hacia adelante. Creo que la discusión va a tener que ser una discusión adulta. Y poniendo toda la segundo información dato, en la mira. te sumo, déjame que te sume un elemento que me parece clave. También el rol de los empresarios. Porque si seguimos viendo esta conducta de empezar a subir los precios con un componente real, pero también con uno especulativo muy importante, y después vamos a sentarnos a la mesa de negociación. Pero los empresarios creen que va a haber un acuerdo de precios y salarios. Bueno, pero Entonces, hacer Suben todo para claro, después bajar y quieren- ser los no. buenos que dieron una concesión al Bueno, gobierno. pero no sabés. llegar con un colchón ahí. Ahora, Bueno, está fíjate bien, las pero a ver, no expectativas. sabes si el colchón va a tener una segunda vuelta y después de la negociación salarial van a querer otro colchón más. Fíjate las expectativas que hay de inflación. Mirá, otra encuesta que hice, justo dice 4 encuestas. Bueno. Jugosas sobre las cuatro Bueno. grandes temas. Porque Pero quiero saber danos dónde están el las alto. expectativas. Contá Dale, una, ¿no? porque si no Bueno, se pierde. Bueno, te Claro. cuento ahora Contanos justamente la más. Dale, la de inflación. Inflación. El grupo mayoritario de gente, 38% cree que va a ser entre 20 y 29%. 20 y luego, 29. Entre 20 y 29%. El grupo mayoritario, que Lo es una mismo que tenemos disparidad ahora. similar a la que tenemos ahora. Sí. Sin Sí. embargo, para todos los Sí. que están escuchando y están pensando que estoy dibujando los números, sin embargo, cuando le preguntás a la gente qué cree que va a pasar, si los salarios le van a ganar o no a la inflación, Sí. le pregunté a la gente, ¿los salarios van a ganar con la inflación, van a perder con la inflación o van a quedar empatados con la inflación? 62% de la gente cree que los salarios van a perder contra la inflación Claro. y 30%, o sea, el segundo grupo más grande, que van a quedar empatados. Claro. O sea, que la gente está esperando, no está esperando Nadie tanta inflación. espera No recomposición. está esperando tanta inflación, pero tampoco Pero sí, evidentemente están esperando tanta Bueno, recomposición. pero que No, esperen ¿qué que pasa? pase eso. ¿Cuál sería, Hernán, digamos, el rango de inflación que vos dirías, bueno, con esto zafamos el primer año, digamos? Yo Y la suscribo- deseada, la que vos dirías. no quiero- Carta Papá Noel, digamos. Eximime, Willy, de mi parte, revolear números Claro. de manera, porque si no se pueden asumir con un compromiso oficial. Suscribo la noción que planteaba Cecilia hace un ratito, respecto a el camino convergentemente hacia abajo de la inflación. ¿Y eso Se te va a hereda una obligar? inflación alta, no se puede bajar a 5% en No, un por año supuesto. porque generás un problema superior de recesión, etcétera. Sí, el espejo donde nos miramos es, en materia inflacionaria es el Chile del primer lustro de los 90, que heredó una inflación de parecida al 30% y en 4 años la bajó al 5%, con un camino que tiene que ser persistente, o sea, no es que baje un año a 15 y después suba otra vez a 22, porque eso no es creíble, que tenga los ingredientes de política monetaria, fiscal, cambiaria y sociales que mencionaba Rodrigo, con la responsabilidad primaria del gobierno, porque digamos no hay acuerdo social de empresarios y sindicatos sostenibles si el gobierno no sirve la mesa con los ingredientes adecuados. O sea, si el gobierno no pauta
el gasto, Sí, la ¿cuánto emisión. pone el Sí, sí. gobierno? Y obviamente. sirve la mesa con esos ingredientes. Y coordina. Porque lo que coordina es que uno se comprometa con una estabilidad nominal. Si no, la puja distributiva se hace Acá es inmanejable. Y eso importante, se lo que dice, resuelve- lo que a dice ver. Hernán me parece Muy importante, importante, digamos, muy porque importante, el sí, acuerdo, el famoso acuerdo de precios y salarios donde se sientan los sindicatos, los empresarios, es el final de un plan y no es el principio. O sea, hay que presentar un equipo, Claro. un plan, decir qué se va a hacer y después cuando uno está bien acomodado con eso, sienta a todos. Acá lo que los últimos años estamos viendo es que el gobierno trata de con esos acuerdos o con los precios cuidados o las formas que se les ocurrieron Claro, en distintos resolver momentos, un problema resolver que el la problema economía ya solo con tenía, eso. claro. Solo con eso no se resuelve nada, pero si es el final, ayuda. Yo insisto en que la clave acá es recomponer la demanda de pesos relativamente rápido y que para eso hay que resolver la cuestión cambiaria rápidamente y después viene la combinación entre las metas monetarias que decíamos y la tasa de interés. Te voy a decir por qué, básicamente. Porque si vos recomponés rápido la demanda de dinero, en realidad cualquier nivel de emisión genera mucha menos inflación después. Entonces, si sabemos que no vamos a poder contener tal vez los niveles de emisión, bajarlos a cero, la meta monetaria sea una meta monetaria de 25% de expansión de la base monetaria o del agregado Sí. que sigas, ponerle el M1, el M2, el que no importa esa discusión ahora. Pero si sabemos que vamos a ir a un nivel donde vamos a ir frenando gradualmente la masa monetaria, bueno, si eso se ayuda con una recomposición de la demanda de dinero, la verdad que estamos en el mejor de los mundos. Esa es la clave. La clave del éxito del modelo claro. es recomponer rápido la demanda de pesos. El problema es Hago una cómo se pregunta, hace. le hago una pregunta a Guadalupe porque en materia de política exterior, ahí es donde sí aparecieron las definiciones más contundentes del nuevo gobierno. Y se dice que, bueno, puede haber un paquete financiero de los gobiernos, Estados Unidos, Europa. ¿Qué se Yo sabe creo de eso? que Argentina está más preocupada por Estados Unidos que Estados Unidos por Argentina, duda, ¿no? obviamente. No nos ayuda la coyuntura internacional en cuestiones de las preocupaciones de Estados Unidos con el tema de Siria, del terrorismo y demás. Sí creo que es fundamental con la designación de Lustó, que creo que hay un camino ya muy allanado. Creo que el Lustó le va a tocar bailar con la más linda en vez de bailar con la más fea, porque hay mucha expectativa con este gobierno y va a ser un camino ya bastante allanado para tratar de traer divisas al país. Digamos que ya el shock de confianza, ya por la elección, ya por haber ganado el triunfo de Macri, ya está dado, digamos, en el exterior. Pero en general los gobiernos, digamos, siempre piden. Y acá se necesita Bueno, que pero a mí me pongan, digamos, ¿no? dijeron que hay Esto- una negociación claro. bastante encaminada con España y con Francia y que lo que se haría es reactivar los créditos que se daban pre-club default con el Club de París. Que ese Bueno, mecanismo el gobierno ya lo tenía no por nada va a disponible estar el y no rey lo de España está sí, viniendo y por no acá. y no lo puso en funcionamiento, ¿no? Que Sí, hay créditos de España, de Francia, un swap de Brasil, dicen, y algo de organismos multilaterales. Me dijeron que esta semana puede haber una reunión con la CAF y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, incluso se habían pensado algunos mecanismos para llegar con algo más de holgura hasta el 10 de diciembre. Las autoridades monetarias. Bueno, ahora está la buena noticia esta de que Y el Fondo no Monetario avanzó. acepta los yuanes. Sí. Al final los yuanes para algo van a servir. Pero, a ver, Esa- Rodrigo, vos decís que el gobierno actual podría haber recompuesto reservas y no lo hizo. Sí, yo creo que sí. No hubo voluntad política y me parece que esto es parte de lo que estamos viendo en otros frentes, pero no hay ninguna voluntad de dejar la casa en orden. Paco, ¿estás de acuerdo con esa idea? ¿Se podrían haber recompuesto, podría Sí, haber me entrado parece que crédito para externo este en gobierno esta es todo etapa? bastante más difícil. De hecho, por ejemplo, cuando intentaron ampliar el swap con China, China dijo, sí, perfecto, estamos negociando esto, pero mejor hablemos después de diciembre. Claro. Entonces, eso quiere decir, mira, por lo menos queremos hablar con el que va a estar a cargo, no con el que se está yendo. Entonces, me parece que no es tan fácil para un gobierno que se va a hacer este tipo de acuerdos. Lo mismo, por ejemplo, acordar con las cerealeras para que adelanten algún Sí. tipo de... Y la verdad que cuando te estás yendo decís, mira, correte el 10 y cuando viene el nuevo arreglamos con el nuevo. Entonces no creo que sea tan fácil para los que se van en el último periodo recomponer reservas. Hernán, los analistas políticos en general coinciden en que el proceso político de Macri, bueno, se juega muy entero en cómo le vaya a ustedes en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? A María Eugenia
obviamente al equipo de ella, mirando incluso la elección ya del 2017, viste que acá Sí. las Qué agotador, elecciones estamos nunca se, siempre ahora en está todo el elección. mundo, ahora es la elección del 2017 en la No, provincia de Buenos sí, Aires. por ahora Ese es igual el- hoy y mañana es la de la No, AFA. claro, sí, la de la AFA, acorde a los tiempos que se Sí, viven, ¿no? totalmente, Extraordinario. Pero bueno, digamos, ¿qué es lo que...? Y uno tiene la sensación, volviendo al tema, de que evidentemente el gobierno nacional les va a prestar asistencia. Yo creo que Macri va a ser un poco más bueno con María Eugenia de lo que fue Cristina con Scioli, ¿no es cierto? No le va a costar mucho. Me da esa sensación, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿por dónde pasa la cosa, digamos? No, primero coincido con tu diagnóstico, digamos, no hay nación viable sin provincia que le vaya bien y no hay provincia sin una nación ordenada. Creo que, bueno, como ya ha sido destacado repetidamente, la primera vez en muchos años, gobiernos democráticos elegidos de un mismo signo político en provincia, nación y ciudad de Buenos Aires, donde vive, bueno, más del 40% de la población. Me parece que, digamos, ya desde antes de asumir se ve la sintonía de equipo en ambas jurisdicciones. De hecho, yo ya estoy conversando con las autoridades designadas para el Ministerio del Interior, con Rogelio Frigerio, con las autoridades designadas para el Ministerio de Economía, Alfonso Pratgay y su equipo, previendo este bache fiscal, este bache financiero que vamos a tener en diciembre para el pago de sueldos y aguinaldos. Debo decir, Willy, que vamos a recibir una caja en cero y sin crédito. Esto es algo que me enteré ayer, por ejemplo. La capacidad de crédito que tenía la provincia, autorizada por la legislatura para este año, fue agotada el lunes pasado. O sea, no estaba previsto y aún así fue necesario agotarla para pagar los sueldos de noviembre, porque si no, no podía pagar los sueldos de noviembre en la Hernán, provincia. y se habla tanto de los sueldos y de los aguinaldos. ¿Y qué va a pasar con el pago a proveedores en la Sí, provincia? el pago a proveedores también entra en esa bolsa, lo que pasa que en términos de magnitud es bastante menor. Los sueldos son unos 15.000 millones de pesos, los aguinaldos 7.500 y mensualmente los proveedores son unos 2.000 millones de pesos. Claro, O sea, pero tienen un efecto en la rueda, digamos, económica, ¿no? Que si se No, por atrasa el pago a los supuesto, proveedores, por a supuesto. su vez ellos siguen atrasando pagos y se hace como una Por bola supuesto. importante y hay mucha expectativa con eso, porque por lo general la válvula de ajuste justamente cuando hay algún déficit es empezar a patear los pagos. No, y aparentemente vienen pateados también. Ya vienen pateados. Sí, no sé si hay tanto atraso en materia de proveedores. Por supuesto que tiene la misma relevancia para un proveedor, es más Claro. Es su sueldo. es su ingreso y Claro. para los empleados del proveedor también están Pero asociados. digamos, si vos tuvieras que decir a dónde hay que poner el foco en la provincia de Buenos Aires para que Macri gane en el 2017, ¿dónde es en el campo? ¿Es con los productores agropecuarios? ¿Es en el conurbano? ¿Viste? No, No sé, van a faltar los caminos, el conurbano es un desastre en todo sentido, ¿no es cierto? Es en los 16 millones de habitantes. Digamos que sabemos que ni en 2017 ni en 2020 tenemos claro y no podemos subestimar a la ciudadanía. La provincia de Buenos Aires no va a ser un cantón suizo. Aspiramos a que sea una provincia, una jurisdicción bastante mejor que la que vivimos en los últimos años. No es que hay que elegir o industria o campo o conurbano, sino por supuesto que hay políticas si se quiere el diferencial, lo que va a ser visible y va a mejorar el bienestar de la ciudadanía, va a ser la infraestructura, donde va a poner... Claro, porque la provincia viene de años sin inversión. Esta Sí. idea de que decía la propia Bataki, de que podían pagar los sueldos con sus ingresos, es sacrificando toda la inversión pública. Bueno, Mira, tomó a mí dos que soy- decisiones la yo que soy provincia. marplatense me conformaría por lo menos que el primer año tengamos de nuevo una ruta 2 que sea doble mano ida y vuelta, porque ahora tenemos un solo carril para ir y volver. Puente de San Borondón, Miso. Hernán, la última que te quiero hacer yo. ¿Cuáles van a ser tus prioridades, tus primeras medidas que te vas a focalizar los primeros días de diciembre ni bien asumas? Sí, primero tengo una agenda urgente y una agenda más mediata. La urgente es conseguir los fondos para pagar los sueldos y los aguinaldos los sueldos que se pagan a principios de enero también. Y eso va a destinar una buena parte de energía. Después, para estirar un poquito el horizonte decisorio, es el proyecto de presupuesto que tenemos que presentar a mediados de diciembre para que esté aprobado y ya podamos
acceder al mercado de crédito del año siguiente y poder hacer una programación un poquito más larga y no vivir en la provincia todo el tiempo corriendo, juntando las monedas para pagar los sueldos. Hernán, gracias. Gracias por estar con nosotros. La verdad que valoramos mucho. Están prácticamente a 24 por 24, como estamos todos 24 por 7. en este fin de año. Sí, tal cual. Bueno, hacemos una pausa. Viene el próximo bloque, los premios, lo más divertido del programa, así que no se vayan. Ya venimos. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Por un Varela más seguro. Llega la Policía de Prevención Local. 421 nuevos agentes varelenses especializados en seguridad ciudadana refuerzan la prevención del delito. Asindar Pymes SGR. Impulsando el futuro de las pymes. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Adrián Mercado presenta Expo Capipe Gas y Petróleo 2016, la muestra más importante de proveedores de la industria petroenergética. Forme parte de este evento del 20 al 22 de abril en el espacio Duam Neuquén. Invita a Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales.